Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubén Ociel Mondragón Martínez. Actualmente estudio en la Universidad del Desarrollo Profesional la licenciatura de Enfermería. En este trabajo me tocó hablar sobre el sentido del gusto. Mi docente es la doctora Iracema Díaz Pino, quien me imparte la materia de anatomía humana. Ok, el sentido del gusto. De manera similar al olfato, el gusto es una facultad que opera mediante procesos químicos, pero necesita que se disgreguen las partículas excitantes con el fin de que sean percibidas. La gustación, o gusto, es un sinónimo, es considerablemente más simple que el sentido del olfato, puesto que facilita diferenciar únicamente cuatro clases de sensaciones, que son ácido, dulce, amargo y salado. Los receptores sensoriales. Los receptores del sentido del gusto forman parte de las papilas gustativas de la lengua, paladar y faringe, y parte de epiglotis. Concretamente se hallan en los botones o yemas gustativas, siendo estas células bipolares y teniendo una vida corta. En el ser humano existen aproximadamente 10.000 botones gustativos que se localizan principalmente en las papilas linguales. ¿Ok? Esto se refiere a que en la lengua contamos con papilas gustativas. Son estas formitas que se ven en la imagen. Parecen como arbolitos, pero así tenemos distintas por la lengua. Y dentro de estas se encuentran lo que son los botones gustativos, quienes se encargan de detectar los sabores que, bueno, sí, los sabores que mencioné que eran dulce, salado, amargo, ácido. Ahorita en unas imágenes más adelante veremos más a detalle estas papilas. Ok, las secciones gustativas. Las cuatro sensaciones gustativas son, como ha comentado, dulce, salado, amargo y ácido. Pero estas se encuentran en distintas posiciones o lugares de la lengua. Como pueden ver, bueno, aquí en esta imagen está representado en inglés, pero ahorita se los digo en español. En la punta de la lengua, en la frontal, se encuentra en lo que está representado en color verde, ahí se detectan los sabores dulces. El amargo, que en este color está representado con el color azul, está hasta en la parte posterior, hasta atrás de la lengua, ahí es donde se detectan los sabores amargos. El ácido en los bordes, que está representado con el color amarillo, ese es el ácido. Y el morado, que representa el salado, que se encuentra tanto en los bordes, justo debajo de las papilas que detectan los sabores ácidos, y un poco hacia abajo, igualmente cerca de las papilas que detectan los sabores dulces. Pero en ocasiones... disculpen, se me olvidó comentar algo. Como pueden ver, pues las papilas se encuentran en la parte posterior, frontal y en los bordes. Pero ¿qué hay en el centro? Como pueden ver, el centro de la lengua no representa ningún color. Ahí, esas papilas no detectan sabores. Esas papilas se encargan de detectar texturas y la temperatura de los alimentos. Un ejemplo podría ser tú cuando sientes que tienes un pedazo de comida atorada en un diente, pues son estas papilas quienes detectan la textura y pues que sabes que tienes algo ahí. Perdón, disculpen, me salté una diapositiva. Ok, las papilas gustativas. Como ya he comentado anteriormente, voy a hablar de cada una de forma detallada. Primero tenemos las papilas caliciformes. Estas se encuentran en la parte posterior de la lengua. Estas, como he comentado, son las que perciben el sabor amargo. En esta parte hasta atrás de la lengua es donde se encuentran las calciformes. Y las calciformes pueden ver que es esta que tiene forma como de un caldero. Así lo interpreto, como forma de un calderito, así eh, son las calciformes. Estas son grandes y se caracterizan por tener una forma redondeada y como comenté, su función es percibir el sabor amargo. Luego siguen las papilas filiformes. Las filiformes son los tipos de papilas más comunes y numerosas y están ubicadas en toda la base de la lengua. Su forma es de cilindros delgados y alargados, se asemejan a los pelos. No detectan el gusto, pero son las responsables de percibir la textura y la temperatura que tienen los alimentos. Como me ha comentado, pues el ejemplo de que tú así puedes percibir que tienes comida en los dientes. Estas, como pueden ver, las filiformes tienen forma como de una corona, una coronita,
Luego siguen las papilas fungiformes. Esto alusiona a la palabra fungi, que pues son los hongos. Tiene forma de champiñón, como pueden ver. Bueno, de un hongo. Eh, estas tienen, estas tienen su nombre debido a su forma de hongo y se ubican cerca de la parte frontal de la lengua. Estas pues son las encargadas de percibir los sabores dulces. Eh, y en los bordes también se pueden encontrar. Estas están más desarrolladas en los niños, jóvenes y en los adultos mayores. Y finalmente están las papilas foliadas, que tienen forma como de una antorchita, así la flama, o un espárrago, la punta de un espárrago. Estas están localizadas en los bordes y en la parte detrás de la lengua. Las papilas eh, foliadas tienen forma arrugada y con pliegues, y gracias a ellas puedes detectar los sabores ácidos y salados. ¿Ok? Una de las enfermedades que son más comunes que afectan las papilas gustativas son la ageusia. Se produce cuando hay pérdida completa del gusto. Muchas veces la pérdida total del sentido del gusto puede estar relacionada con la pérdida del olfato. Luego está la disgeusia, cuando el sentido del gusto se ha distorsionado. Se le conoce también como el síndrome de la boca ardiente, debido a que produce una sensación de ardor en la boca. La hipergusia, ocurre cuando el sentido del gusto se exacerba. Y finalmente la hipogeusia se da cuando la capacidad del sentido del gusto se reduce. Disculpen, no podía saltar la diapositiva. Y los consejos que les puedo dar para que cuiden sus papilas gustativas son evitar fumar, utilizar productos del tabaco, reducir el consumo de bebidas alcohólicas, tener una adecuada rutina de higiene bucal, no consumir alimentos demasiado calientes y no poner cosas congeladas sobre la lengua. En este caso, pues puede ser hielos o helados, cosas muy excesivamente frías. Las pupilas se suelen papilas, perdón, las papilas se suelen reparar por sí mismas, pero pues estos hábitos o condiciones en exceso, lo que comenté, pues sí pueden afectar a que se curen. Como dije, las cosas congeladas, un helado, no porque te comas un helado necesariamente quiere decir que te afecte, pero a largo plazo o muy frecuentemente, cosas frías o calientes o lo que comenté, pues sí te pueden dar repercusiones. Bueno, esto sería todo de mi parte. Estas son adjunto aquí las referencias que utilicé para la creación de mi video. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Espero que les sirva este video como repaso de este tema.